Set. 8 de la mañana con 30 minutos, nos vamos a la primera entrevista del día de hoy para hablar justamente de una denuncia de secuestro y agresiones por labores en defensa del agua. Comentar que pasadas las 22 horas del domingo 21 de marzo, Uriel González, candidato a constituyente por el Distrito 9, fue abordado cerca de su casa en Renca por una pareja de desconocidos, quienes armados con cuchillos lo obligaron a subir a una camioneta. Al interior del vehículo, tal como denunció en redes sociales, fue víctima de agresiones físicas y amenazas. Y tras ser raptado, los sujetos lo lanzaron en la carretera panamericana a la altura de la comuna de Conchalí. No sin antes volver a advertirle que, textual, no se meta con el agua. Ya estamos en línea justamente con Uriel González, activista medioambiental, como decíamos, y candidato independiente a constituyente por el Distrito 9, que contempla las comunas de Recoleta, Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Quinta Normal, Renca y Lo Prado. Muy buenos días, Uriel, ¿cómo estás? Buenos días, mejor, Sí, ya estoy mejor, sí. Oye, esta situación que viviste, que comentábamos con Rodrigo, bien alarmante, bien preocupante, es la primera vez que te sucede algo así. Cuéntanos también hace cuánto vienes trabajando en defensa del agua y qué es lo que pudiste también comprender de esta situación tan anómala, y agresiva de parte de estos sujetos. Claro, mira, bueno, lo único precisar que Sí. fue, yo vivo en el límite entre Independencia y Renca, en Ya. rigor esto fue en Independencia, en la población Juan Antonio Ríos, donde yo vivo. Ok. El tema es que para mí la situación mientras ocurría fue muy desesperante porque yo no había recibido previamente ninguna amenaza, ni siquiera por la campaña, que yo sé que esto podrá no agradarle a todo el mundo, hay candidatos que te gustan, que no te gustan, ¿verdad? Pero en este contexto de elecciones, para mí la campaña había sido bastante serena, bastante sencilla, bastante bien recibida, con un enfoque ambiental que yo estoy llevando adelante. Pero el tema es que para mí era desesperante no entender por qué no me robaban. Claro. Yo no quisieron mi teléfono. No quisieron mis llaves, no quisieron mi billetera, no quisieron la plata, y yo no entendía por qué todo esto estaba ocurriendo, que no quisieran mis cosas, y al final me advierten, lo que me advierten con respecto al agua, me dicen no te metáis con el agua, cuando ya termino ahí en Conchalí, ¿verdad? Pero solamente en ese momento yo me di cuenta de qué se trataba, y también se lo aclaré a Carabineros, la autoridad que está investigando, con respecto a que yo no había recibido hasta ahora amenazas previas de ningún tipo. Ya. Nada. Oye, Uriel, ¿tiene que ver también con este apoyo que hiciste en redes sociales en el marco del Día Mundial del Agua a esta campaña de Greenpeace Suelten el Agua? ¿Esa acción puede haber estado relacionada, que se hizo el link de parte de estos desconocidos para realizar esta acción bien también desagradable que tuviste que vivir? Puede haber coincidido, esto fue justo la noche anterior al Día Mundial del Agua, que fue el lunes, y esto a mí me pasó la noche del domingo. De hecho, se fue como viralizando la madrugada de ese día, no solamente en esa acción, que fue la más visible con respecto al contexto del día, sino que desde antes yo estaba tratando de poner de relieve. Yo quiero también insistir que no soy una persona pública ni nada, soy solamente un candidato en un distrito que es más bien discreto en términos de su cobertura, que había estado haciendo algunas acciones o denuncias, si lo quieren ver desde ese punto de vista, con respecto al agua, y también proponer su recuperación, y por ese lado, claro, era una agenda que yo estaba y sigo llevando adelante. Perdón, Daniela, Uriel, en ese sentido, ¿has podido también tener algún feedback, haber conversado con otros activistas medioambientales de si efectivamente, no solamente en el marco de esta campaña, sino que también en la manera en que se ha visibilizado como un tema muy importante a tomar en cuenta en la nueva Constitución, si efectivamente también han recibido algún tipo de amenazas de este tipo? Recibí mucha preocupación y solidaridad de otros candidatos constituyentes y a distintos cargos, sobre todo en mi distrito, mi lista, etcétera, pero me parece que en términos de un candidato constituyente, de un candidato a las próximas elecciones, al cargo que sea, Sí. que haya recibido amenazas o agresiones de ese tipo, no he sabido. Lo que sí, que eso lo ha podido recoger alguna prensa más consciente, ¿verdad? El caso del alcalde de Petorca, que fue reciente, y el caso de Verónica también en Petorca, han sido como los más notorios. Me parece que dentro del último tiempo, que sería de esos tres situaciones, yo sería como el tercero, han habido sí acciones un poco más directas
de amenaza contra ellos. También vinculado al agua, Uriel, ¿no? Claro, es Verónica Vilches, que es una dirigente del agua potable rural de Petorca, y el alcalde, si no me equivoco, Valdenegro también de Petorca, han recibido distintas amenazas y agresiones. Uriel, ¿nos puedes dar un poco más de detalle de lo que pasó ese día, domingo 21 de marzo? Tengo entendido además, como era pasado las 20 horas, que era en pleno toque de queda. ¿Cuál es la situación ahí en la calle? ¿Cómo también te viste involucrado en que te subiesen a este auto? Luego, ¿cómo hiciste la denuncia? ¿Qué es lo que, tanto el momento específico de este secuestro, de cuando te abordaron estos sujetos, y luego cómo hiciste la denuncia en este contexto de toque de queda? Sí, no, esto fue también, yo no andaba ni circulando por gusto ni ninguna cosa, simplemente esto fue en la calle, en un trayecto a las 10:20 aproximadamente, según está ahí, en un trayecto de 5 cuadras, 4 cuadras, entre la casa de mi familia, la casa de mi madre y mi departamento dentro de la misma población, ¿ya? Entonces, creo que el que lance la primera piedra, ¿cierto? Me tocó hacer ese breve trayecto, pasadito el toque de queda por la situación de que yo ya tenía que volver a casa. La calle no estaba con personas en ese momento, a veces uno sale o se da cuenta que está todo el mundo circulando igual a pesar del toque. Justo esa fue una noche, quizás porque es noche de domingo, bastante vacía en la calle. Cuando me abordan, primero, como les decía, para mí fue un hombre y una mujer. Primero aparece la mujer. Yo pensé hasta el final, por eso les decía que estaba muy desesperado, que esto era un asalto, y no entendía por qué no se llevaban mis cosas. Me obligan con cuchillo a subir a esta camioneta. Luego ocurre, cierto, que me llevan, en Conchalí me agreden nuevamente, me dicen el tema del agua, y yo tuve que volver caminando a mi casa por la carretera panamericana hasta de nuevo la población Juan Antonio Rivas en Independencia. Una vez ahí le pedí ayuda a mi familia, a mi madre, que me acompañara manejando como pude con la mano izquierda, porque el corte fue el más profundo en la muñeca derecha. Llegar a la tenencia que queda acá, poder estampar primero la denuncia, y luego constaté lesiones en el Hospital San José y tuve que ir de regreso a la misma comisaría, donde el OS9 ya me ayudó a ver más específicamente dónde ocurrieron las cosas, empezar a recopilar registros de cámara y ese tipo de diligencias, dicen ellos y los periodistas, ustedes, que van a sustanciar la investigación. Oye, Uriel, ¿te da la impresión de que, como te mencionaba antes, el hecho de que los temas medioambientales, lo que tiene que ver con el agua, estén dentro no solamente de las preocupaciones de la opinión pública, sino que además uno de los temas que van a estar marcando la Convención Constitucional, está poniendo alerta a ciertos sectores del país que tal vez ven que sus intereses pueden verse afectados? Yo antes creía que eso era un tema de interés de algunos candidatos y de algunos activistas. Es decir, yo, por ejemplo, aspiro a ser convencional de una área urbana de Santiago que no ha tenido escasez de agua. Digamos, no es un tema tan álgido acá, pero a mí me parece que cualquier duda que yo tuviera con respecto a la importancia de esto queda absolutamente como despejada con respecto, Rodrigo, a que el tema del agua es absolutamente central en la próxima discusión constitucional, no solamente porque a mí me haya pasado esto, sino que porque hay distintas cosas. El río suena literalmente con respecto a lo que algunas personas están dispuestas a hacer con tal de no perder lo que tienen y lo que injustamente, ¿cierto?, se les ha asignado por este marco legal. Yo creo que llegue o no yo a la convención o los que sea que se estén postulando con esa causa, es muy probable que el cambio se pueda generar, pero para eso nosotros tenemos que ponerle atención a situaciones, no solamente en mi caso, no lo digo para disminuirlo, sino que el contexto de las elecciones es uno y el contexto del activismo muchas veces es otro, pero hay distintas personas que están levantando la voz con respecto a eso, y hay mucha gente a la cual no le gusta que se hable de eso. Sí. Oye, Daniela, yo creo que también debes tener la misma percepción. Si con candidatos se está haciendo este tipo de cosas, no quiero imaginar cuando ya tengamos convencionales electos con un mensaje que justamente apele al cuidado medioambiental, lo que yo creo que también debe llamar un poco a la atención y a la precaución de las autoridades de lo que vaya a pasar. Impresentable este tipo de amenazas y situaciones en un contexto democrático como el que estamos. Vamos a recordar, Rodrigo, que estamos con Uriel González, activista medioambiental, candidato independiente a constituyente, como decíamos, por el Distrito 9, que ha denunciado secuestro y agresiones por su labor justamente en defensa del agua. Uriel, tú lo decías antes de que te preguntara, ¿no?, también Rodrigo,
el tema de la importancia justamente que se garantice el acceso al agua en la nueva Constitución y otros derechos. Y en este sentido también preguntarte cuál es tu propuesta más específica, ¿no?, como constituyente en el ámbito, y también el tema que se hace más urgente que nunca, ¿no?, como la aprobación del acuerdo de Escazú. Recordemos que contempla la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Claro, en específico del agua, yo sé que hay distintos caminos, yo soy más bien pragmático en ese enfoque porque lo que me interesa, o lo tengo, digamos, establecido de esa forma, es la recuperación. Muchos entienden la recuperación como la nacionalización, otros entienden la recuperación, que es lo que yo tengo, por ejemplo, en el programa, como el establecimiento del caudal mínimo humano. Actualmente nosotros tenemos un caudal mínimo ecológico, es decir, que solamente prácticamente en su umbral de desaparición algunos caudales se le establece una medida muy tímida y muy tardía de precaución. Nosotros queremos establecer, no solamente yo, pero para poder responder por mi programa, por mis propuestas, ¿cierto?, que eso pueda tener una prioridad que garantice el derecho humano de acceso, ¿cierto?, que va correlacionado con la salud, con la vida, con la biodiversidad, con la subsistencia humana de ese caudal humano. Y con respecto a lo de Escazú también, por cierto, justamente lo tuve que también testimoniar en algunos otros medios que se han interesado por mi situación. No se ha ratificado hasta ahora, el gobierno da argumentos bastante dudosos para no poder hacerlo, y eso tiene los principios de información ambiental, de justicia ambiental y de participación ambiental, que también me parece que sin Escazú, ojalá que con, ¿verdad?, pero vamos a tratar de llevar adelante para que queden establecidos también dentro de la Constitución. Perdona, Rodrigo, solo preguntar a propósito del último fallo de la Corte Suprema, que es bastante inédito, ¿no?, que ordenó proveer 100 litros de agua al día a cada habitante de Petorca, zona además lamentablemente como de sacrificio. ¿Qué te parece ese precedente y si es suficiente o no? Bueno pero malo. Me parece bueno porque, claro, pues me parece bueno porque pasar de 50 a 100 no es, pero siguen siendo 2 duchas. Eso más o menos es el equivalente. ¿Cuánto dijiste? Más o menos 2 duchas de lo que de lo que la gente puede consumir. Entonces en eso, haber pasado de 50 a 100 litros diarios no me parece una mala noticia, porque en como en todos los problemas del país, lo urgente muchas veces se tensiona con lo importante. Es urgente tener el agua ahora. Yo no me podría oponer a que se le duplique o se le aumente la cantidad de litros, pero ya que estemos en este pie teniendo la mera discusión de esto, es bastante aberrante. Entonces, en el largo esquema, en el entendimiento grande de las cosas, nosotros estamos en una situación de ese tipo. Yo, como les decía, aspiro a representar en la convención a un distrito urbano, a ponerlo acá como en términos concretos, que ustedes recordarán, la última vez que llovió fuerte en Santiago, esta ciudad estuvo a 7 horas de quedarse sin agua. Exacto. 9 millones de habitantes. Por lo tanto, claro, nosotros ahora pensamos que lata lo de Petorca, ¿verdad? Y que es bueno que se les aumente su asignación, su cuota de agua, pero este es un problema que no solamente el país, sino que el mundo va a poder tener de forma mucho más concreta, de forma mucho más riesgosa a partir de ahora. Y como te decía, ponerle atención con respecto a ese tema en el gran esquema de las cosas es algo que nos va a permitir poder abordarlo de manera un poco más razonable con respecto a la viabilidad de nuestra vida. Oye, Uriel, tú recién mencionabas el tema de esa última lluvia que tuvimos en la región metropolitana, lo que ponía en ese momento en la palestra el riesgo de quedarse sin el suministro de agua potable. Pero en tu recorrer por el distrito, ¿cómo ves también la sensibilidad que hay en la gente en comunas urbanas respecto a los riesgos de quedarnos sin el suministro de agua? La gente abre la llave dentro de la ciudad y no hay ningún problema. No hay como conciencia de que en algún momento podemos quedarnos sin el recurso. ¿Cómo ves también la sensibilidad que hay? Porque también de repente debe costar el poder generarla. Hay distintos puntos de vista, digamos, de cómo la gente puede abordar esa importancia. Algunos te dicen, que yo me acuerdo que era como un cliché bien clásico desde los 90, cuando yo era más chico, las guerras de futuro serán por el agua. Sí, claro. Me dicen algunas personas acá. Pero yo el nuevo oro líquido, como le llaman. Claro, estamos en abril del 2020, o sea, esto es bastante siglo, cuando la gente dice, no, hay que entrar al siglo XXI con una conciencia. Llevamos 20 años y 4 meses del siglo XXI, entonces estamos bien adentro. Eso es lo primero. Yo no me lo imagino como una cosa, no es para desmerecer lo que me dicen, pero como
como para establecer que es un riesgo real. Y lo otro tiene más que nada que ver, para reconocerlo, que no me parece que no sirva, es un buen punto de inicio con respecto a la eficiencia y con respecto al ahorro doméstico. Ujú. A nadie le gusta gastar de más con eso, sabemos que es un recurso escaso y la preocupación de la gente tiene que ver también con la cuenta, con la disponibilidad, con poder regar y consumir agua de forma más eficiente. Entonces, conciencia a nivel, digamos, de ecosistema se está generando de a poquito, Ya. no es masivo, pero se está generando de a poco, y la forma de abordarlo, lo cual lo tienen las personas, puede tener que ver con esa, digamos, riesgo del recurso y eficiencia del recurso, pero tampoco puedo desconocer que en algún nivel primario ya existe esa conciencia. Oye, también preguntarte, Uriel, por lo que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿no? Que va a pasar al Senado justamente, que es esta postergación de las elecciones para mediados de mayo, 15 y 16. ¿Qué te parece también en cuanto al tema de participación electoral en estos comicios tan históricos justamente por la Convención Constitucional? Me parece que lamentablemente al parecer no queda otra dado los antecedentes sanitarios. Ahora abundan candidatos que también tratan de ser especialistas o explicar esto desde el punto de vista de la epidemiología. Yo me quedo callado nomás. Aquí tendrá que ser lo que la ciencia determine que es la mejor forma de poder resguardarnos. Creo que en vista de los gráficos, de los antecedentes, de los datos que se manejan, lamentablemente es inviable poder hacer elecciones con este nivel de contagio. Eso tiene que ver como con la decisión en sí de poder postularlo, a pesar de que la madeja está bien enredada. Nosotros tenemos intereses de candidaturas presidenciales que están en este calendario electoral, el proceso constituyente, ¿cierto?, que ya fue pospuesto, como recordaremos, una vez, debido nuevamente a la pandemia, y además también no puedo no decirlo, ya es lo menos importante de esto, la salud de la gente es lo primero, por lo tanto la decisión era simplemente inevitable, pero hay muchos candidatos independientes, e incluso en otros cargos también, concejales, etcétera, que tenemos que hacer campaña con recursos limitadísimos, y el tiempo también es un recurso. Yo pensaba, gane o pierda, que en algún momento de abril yo vuelvo a trabajar, o debiera volver a ganármela, ¿cierto? Con esto todo lo demás se pospone, entonces finalmente uno también, la crisis como la puede tener todas las personas que se han visto afectadas, también la tenemos algunos candidatos más sencillos que tenemos que extender nuestros gastos, extender nuestro plazo, extender nuestro tiempo dedicado a la campaña, lo que sin duda también va a generar algunas asimetrías, porque ustedes saben cómo funciona esto, no... la campaña se suspende, pero la tele muestra a los que quiere mostrar, ¿cierto? Esos diarios muestran a quienes quieren mostrar, y esas radios, no la suya, pero algunas otras, dicen que no hacen campaña, pero te están cerrando el ojo mientras, ¿cierto? Te muestran a los de siempre, como le dice la gente. Va a estar difícil, muy difícil. Uriel, para ya cerrar, ¿te da la impresión o te genera esa inquietud el tema de la seguridad de los convencionales cuando ya estén en ejercicio, dado lo que te sucedió a ti? Mira, yo creo que después de que la convención se pueda establecer, yo quizás me lo estoy imaginando de forma medio ingenua, pero doy un poco por hecho de que los convencionales van a estar más resguardados por dos cosas. Primero, que va a haber público conocimiento de su rol y de su y de quiénes son. Es decir, es más fácil cuidar a 155 que a 1000, porque vamos a saber quiénes están, digamos, en la titularidad del cargo. Ahora bien, quienes seamos candidatos ahí, yo veo que de verdad corremos riesgo, porque yo lo tuve que vivir en carne propia, pero uno sigue siendo, como les decía, una persona que está expuesta a los riesgos, digamos, de cualquiera. Yo pensaba que esto era un asalto, como les decía, y me ocurrió, fue algo mucho peor, y también me ocurrió, y creo, y se debieran tomar las precauciones para que una vez que la convención esté establecida, no se pueda amedrentar a nadie, pero eso no tiene que ver con ser necesariamente convencional electo o candidato a la convención, sino que a ninguna persona, porque también hay activistas, como ustedes han mencionado, que no son candidatos, les puede pasar esto por su condición humana. Yo de verdad que creo que haber llegado a un punto así, o que se esté atacando de esta manera, no solo en mi caso, sino que muchos otros que se han recogido, ¿cierto? Es una cosa aberrante que siga ocurriendo en Chile. Así que yo tengo la esperanza de que después llegar a la convención, espero ser uno de ellos, estén más protegidos porque se sepa quiénes son y porque también hay un poquito más de acción de las autoridades para resguardar.
Exacto. Muchas gracias, Uriel González, activista medioambiental, como señalábamos, candidato independiente constituyente por el Distrito 9, por contarnos también de tu lamentable experiencia, ¿no? Donde fuiste ahí amenazado, secuestrado, agredido a propósito de tu labor de defensa al agua específicamente. Ojalá que, bueno, la investigación siga en curso y que tenga un buen resultado. Cuídate, un abrazo. Chau. Muchas gracias. Un abrazo, Uriel, que esté Buen muy fin bien. de semana. Buen día para todos. Chao. Gracias. Chau. Son las 8:50, ¿ah? Bien lamentable lo que Qué ocurrió, preocupante, Daniela, y qué preocupante susto. porque, bueno, por eso también yo hacía la mención respecto al trabajo de los convencionales. Sí. A mí no me deja también de generar cierta inquietud, dado que se toquen estos temas y van a ser tocados en la Convención Constitucional de seguro, el que tengamos este tipo de situaciones que se dan. No, realmente lamentable, pero no nos van a callar, como dicen muchos. Y en este caso, una labor tan noble como es la defensa de este bien que debiese ser público, este oro líquido, como señalábamos, ¿no? Que es el agua.